¿Cómo se llama el sermón de hoy? ¿Cómo salir del estancamiento? ¿Y el subtema? Rompiendo ¿qué? Paradigmas ¿qué? Equivocados. ¿Qué es un paradigma? El diccionario, usted lo está diciendo. ¿Qué es un paradigma? Una creencia, ¿cierto? El paradigma es, según el diccionario, un modelo o un patrón de pensamiento. Como es un patrón de pensamiento, entonces en realidad es una creencia, ¿cierto? Yo me muevo por creencia, lo que yo creo. Y algunas veces decimos que para mí es así y punto. Si para mí es así y punto, quiere decir que esa es mi creencia. Si esa es mi creencia, quiere decir que yo soy gobernado por un patrón o por un modelo de pensamiento. Eso es un paradigma. Y hoy hay que romper con paradigmas equivocados, paradigmas relacionados con el tema del estancamiento. ¿Cómo salir del estancamiento? Es el título del sermón de hoy. Creo que sí, me lo tiene ahí. Ahí los pajaritos se mueven o ya no se mueven. ¿Cómo salir del estancamiento rompiendo con paradigmas equivocados? Bueno, muy bien. Gracias por asistir. Para eso nos toca ubicarnos en el libro de Jueces. Por favor, búsquelo. O si no, Luna nos colabora, claro que sí. Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6. Estoy buscando aquí en mi Biblia para dejar de mover tanto el cuello hacia atrás. Jueces capítulo 6. Vamos a ver varios versículos de este Jueces capítulo 6. Jueces capítulo 6, usted encuentra la famosa historia de uno de los jueces de Israel. ¿Quién? Revisa en su Biblia el título. ¿Quién? Gedeón. Hay muchas canciones que hablan de Gedeón, ¿no? No me acuerdo de ninguna, pero hay muchas. Hay muchas canciones que hablan de Gedeón. Y en este capítulo comienza la historia de Gedeón como juez. En los versículos del 1 al 10 nos encontramos con unas verdades impresionantes. Jueces capítulo 6, versículos del 1 al 10. Y este será el primer punto del sermón. Y el primer punto del sermón se va a llamar: Dios no quiere mi estancamiento. ¿A Dios le gusta o no le gusta el estancamiento? A Dios no le gusta. Es el primer paradigma equivocado que hay que abolir. Porque de repente en mi conformismo yo creo pues que estoy estancado y que esa es la voluntad de Dios. Dios quiere que yo esté estancado, Dios quiere que yo viva estancado y Dios quiere que yo me muera estancado. ¿Y qué hacemos si es la voluntad de Dios? Pero cuando lo revisamos en la Sagrada Escritura y nos damos cuenta que Dios odia, aborrece el estancamiento, entonces yo digo, en mi vida están pasando cosas que no son la voluntad de Dios que ocurran. Ejemplo, el estancamiento. A Dios no le gusta el estancamiento. Algunos versículos, antes de entrar en la lectura de Jueces capítulo, algunos versículos muy conocidos por todos. Por ejemplo, Josué capítulo 1, versículo 8. Revela algo concerniente al estancamiento. ¿Qué revela? ¿Se acuerda? Ese versículo se lo sabe todo el mundo. Cristiano que se respete, cristiano decente. Se sabe Josué capítulo 1, versículo 8, o al menos lo tendrá marcadito o subrayado en su Biblia. ¿Cierto? Se lo sabe. Nunca se apartará ¿de dónde? De tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, muy bien, meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces, ahí viene la parte espectacular del asunto, porque entonces harás prosperar tu camino y todo. Qué maravilla esa última parte, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está revelada la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Usted cree que la voluntad de Dios es que su camino sea próspero y que todo le salga bien? Entonces repita conmigo: Señor, yo creo que tu voluntad es que mi camino sea próspero y que a mí todo me salga bien. Por lo tanto, yo declaro, yo confieso con mi boca que mi camino es próspero y que a mí todo me sale bien. A mí todo me sale bien. ¿Quién dice amén a eso?
¿Por qué lo dice? ¿Por qué lo confiesa y lo confiesa con esa certeza? Algunos con los ojos cerrados. ¿Por qué lo confiesa con esa certeza? ¿Por qué? Me imagino que usted está en lo correcto en lo que está diciendo, pero no lo entiendo. ¿Por qué? Porque está escrito, muy bien. ¿Por qué más? Porque es una promesa, porque es la voluntad de Dios para con mi vida. Entonces desde ahí usted se comienza a dar cuenta que el estancamiento no es, pero dígalo más, en forma más como teológica, el estancamiento no es la voluntad de Dios para, póngaselo, para mi vida. Yo no sé si el estancamiento sea la voluntad de Dios para la vida del que yo tengo a la derecha o para la vida del que yo tengo a la izquierda, puede ser. Porque si los paradigmas de él son, no, yo sí creo que Dios diseñó el estancamiento para mi vida. Yo creo que yo debería llamarme estancamiento y ponerle mi apellido, ¿sí? Porque mi vida ha sido caracterizada siempre por el estancamiento, podrá decir alguien, ¿cierto? Mi vida ha sido caracterizada siempre, ¿por qué? Por el estancamiento. ¿Usted conoce a alguien que va de estancamiento en estancamiento y de estancamiento en estancamiento? ¿Sí? Pero sí conoce a alguien, y que no sea alguien que usted mira al espejo todos los días por la mañana, que va como de estancamiento en estancamiento, como de que, ay, no salió, eso tampoco, eso también se trancó, eso también se trabó, y esto me siento como en unas arenas movedizas. Intento moverme y me hundo más. Eso es una situación de estancamiento. ¿Conoce a alguien? Si conoce a alguien, levante la mano y diga, yo conozco a alguien. Muy bien. Eso no quiere decir que sea usted, está diciendo que usted conoce a alguien, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora, ¿ese alguien es usted? Levante la mano, por favor. Ah, bueno, listo. Perfecto. Menos mal que la cámara a usted no lo está grabando, me está grabando es a mí, no se preocupe. Pero si quiere por nombre yo lo digo, mira, acaba de levantar la mano. No, no lo voy a hacer. Josué capítulo 1, versículo 8 es claro al revelar que la voluntad de Dios para usted y para mí no es el estancamiento, pero usted tiene que creerlo. Tiene que creer que la voluntad de Dios es que su camino prospere y que a usted todo le salga bien. O tenemos otros textos. El Salmo capítulo 1, versículo 3, también se lo sabe todo el mundo. El Salmo 1 es bien bonito y el versículo 3 más bonito todavía. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, esa frase última, y todo lo que hace prosperará. Está revelada la voluntad de Dios para con el justo, para con el creyente. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todo lo que haga, que todo lo que haga. ¿Y quién se atreve a decir, yo todo lo que hago prospera? Nadie. Bueno, yo sí. Yo todo lo que hago prospera. Otra vez. Hagamos de cuenta que nada ha pasado, ¿cierto? ¿Quién se atreve a decir, todo lo que yo hago prospera? Muy bien. Ya al menos 3. Otra vez. ¿Quién se atreve a decir, todo lo que yo hago prospera? Dígalo. No. Otra vez. Todo lo que yo hago prospera. Me tocará un curso de 25 lecciones sobre la confesión de la palabra de Dios, la declaración de la palabra de Dios. Todo lo que yo hago. ¿Y por qué? Pues porque el Salmo capítulo 1 versículo 3 me dice que si yo me deleito en la ley de Dios y medito en la ley de Dios de día y de noche, o sea lo mismo de Josué 1:8, seré como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, daré mi fruto a mi tiempo, mi hoja no caerá, y todo lo que yo hago, pero no lo mande a futuro, todo lo que yo hago prospera. Venga, y ese negocio, ¿qué tal que se caiga ese negocio? ¿Qué tal que nos roben? ¿Qué tal que nos secuestren? ¿Qué tal? No, ¿cómo se le ocurre hablar de esa manera? ¿No ve que todo lo que yo hago prospera? ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice, yo creo en la Biblia. Eso es creer a la palabra de Dios, creer en la Biblia. A mí de nada me sirve que eso tan bonito está ahí escrito, si yo no soy capaz de ponerlo en mi boca y ponérmelo a mí mismo. Es decir, confesarlo para mí mismo. Y hay otro versículo muy bonito que se encuentra en Tercera de Juan versículo 2, inspirado por el Espíritu de Dios también como toda la Biblia. Ese versículo todo el mundo lo conoce. Tercera de Juan 2 dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuál es la voluntad de Dios para su vida? ¿El estancamiento?
de ninguna manera. Usted no encuentra en ninguna parte de la Sagrada Escritura que la voluntad de Dios para con su vida sea el estancamiento. Esto como un preámbulo a lo que estamos diciendo hoy. Primer paradigma que se rompe. La voluntad de Dios no es el estancamiento. La voluntad de Dios para mi vida es dígalo haciendo uso del término que quiera. Muy bien, la voluntad de Dios para mi vida es la prosperidad. Otra. La voluntad de Dios para mi vida es la abundancia. Otra. Dígame. La voluntad de Dios para mi vida es la sobreabundancia. Otra. La voluntad de Dios para mi vida es el progreso. Otra. La voluntad de Dios para mi vida es la felicidad. Muy bien. ¿Acaso no es la voluntad de Dios? ¿Dios quiere que seamos felices? ¿Qué dice usted? Usted escucha mucho sermón que dice que a Dios su felicidad no le interesa. Pero yo me encuentro en Mateo capítulo 5 con una serie de frases que la misma escritura llama bienaventuranzas. Dice, bienaventurado el que hace esto, bienaventurado el que hace lo otro. Encuentra 9 bienaventuranzas. Y el término bienaventurado significa sobreabundantemente bendecido, por lo tanto sobreabundantemente feliz. Porque si soy sobreabundantemente bendecido, ¿cómo no voy a ser feliz? ¿No le parece? Entonces Dios quiere que sea feliz. Es más, ¿dónde comienza el sermón del monte? Es Mateo 5. Y el sermón del monte se abre diciendo que la voluntad de Dios para con los que pertenecen al reino de los cielos es que sean felices. Porque bienaventurado, 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 bienaventurado y bienaventurado. Después en Mateo 6 habla de cosas como la oración, el ayuno, el dar, la ofrenda, el diezmo y todo eso. Pero en Mateo 5 dice, Dios quiere que ustedes sean felices. Y para que sean felices tienen que ser bienaventurados, o sea, sobreabundantemente prósperos. Porque una persona estancada no es feliz. ¿O sí? A no ser que sea un masoquista de tiempo completo, de profesión, ¿cierto? Que le paguen por eso. Que diga, me siento tan feliz con mi estancamiento, nadie me vaya a sacar de eso. Y que cuando encuentre a alguien orando por él, Señor, sácalo del estancamiento, lo reprenda. No ore por mí, ¿cómo se le ocurre que nadie me saque del estancamiento porque yo soy feliz estancado? Nadie es feliz estancado. Jueces capítulo 6, otra vez, estoy que entro pero todavía no. Jueces capítulo 6, versículos del 1 al 10, pero vamos a ir por partes porque si colocamos, sí, yo creo que versículo por versículo, porque si los colocamos todos nos volvemos un zaperoco. Zaperoco 2 puntos, tarea para dentro de 8 días. Versículo 1 dice, los hijos de Israel hicieron lo malo, como raro, ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Entregarlos en manos de sus enemigos. Que los enemigos hagan lo que quieran. ¿Pero por qué? ¿Porque Dios es malo? No. ¿Injusto? No, están recibiendo justicia. ¿Justicia por qué? Porque hicieron lo malo. Entonces tengámoslo claro, que si yo hago lo malo, van a pasar porque la paga del pecado, porque el pecado tiene consecuencias. Versículo 2. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Dese cuenta usted que les tocó irse de sus casas. No podían vivir en sus casas porque los madianitas se estaban enseñoreando de ellos. Por lo tanto, tuvieron que trastearse. ¿Para dónde se fueron? Dice que se hicieron cuevas, cavernas y lugares fortificados. O sea que se fueron a vivir ¿a dónde? Por allá a los montes, por las lomas. Se fueron para la loma. Hay lomas bonitas como las de Lucero Medio, pero hay otras lomas feas, ¿no? El versículo 3 dice, pues sucedía que cuando Israel había sembrado, intentaban sembrar algo, no en la loma, les tocaba abajo, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. O sea que familiarmente, ¿cómo estamos? Mal, porque estamos viviendo por allá en una cueva, pues en una loma. Y económicamente, laboralmente, ¿cómo estamos? Mal, porque intentamos sembrar, pero cada vez que sembramos y aparecen los primeros brotes, los primeros frutos, las primeras cosechas, vienen los madianitas, los amalecitas y los hijos del oriente. Eso es el nombre de un grupo norteño. Los hijos del oriente
vienen, suben y los atacan. El versículo 4 dice lo siguiente: y acampando contra ellos, destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. O sea que lo que tenían por ahí, tenían una oveja, todos lo llevaban, un buey, todos lo llevaban, y al marido, o sea al asno, no es broma, un asno por ahí también se lo llevaban. Ovejas, bueyes y asnos se los llevaban, se los cargaban. ¿Intentan sembrar? No, todo lo destruyen. Los primeros frutos se los cargan. ¿Dónde nos tienen? Desterrados. ¿Dónde vivimos? Por allá en lo alto de la loma. ¿En qué situación nos encontramos? Título del sermón: estancamiento. ¿Por qué? Porque lo que intento hacer, ¿sí la ha pasado? Lo que intento hacer, a ver, me voy a meter en el negocio de la agricultura, pero vinieron los madianitas, vinieron los amalecitas y los hijos del oriente y se llevaron todo. Bueno, entonces me voy a meter en el negocio de las ovejas, tampoco se pudo. El negocio de los bueyes también fracasó, y en el negocio de los asnos, y también me fui a la bancarrota. Estoy estancado. Ahí se encontraban ellos. Porque subían ellos y sus ganados y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía a Israel en gran manera. ¿El estancamiento empobrece o no empobrece? Claro, la reserva que usted tenía en una situación de estancamiento, ¿qué hace con la reserva? ¿Qué hace con el ahorro? Se gasta, se acaba. Y ya del estancamiento nos precipitamos ¿hacia dónde? Hacia la ruina completa. De este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Note la diferencia entre el versículo 1 y el versículo 6. En el versículo 1 están haciendo lo malo delante del Señor, y en el versículo 6 están clamando. ¿Qué tiene que permitir Dios muchas veces, casi que la mayoría de las veces, para que su pueblo se ponga a clamar? Tiene que permitir la presencia de los madianitas, de los amalecitas, de los hijos del oriente, o sea, la presencia de los problemas, de las situaciones difíciles, de las tribulaciones, es decir, la presencia del sufrimiento, el apretón, la tribulación, para que ahí sí el pueblo se ponga a clamar, a buscar, a orar, a ayunar, a congregarse. Ahí sí me quiero congregar, ¿y por qué no antes? Ahí sí quiero ir a la iglesia, ¿y por qué no antes? Ahí sí quiero orar, ¿y por qué no antes? Ahí sí venga y me predica, ¿y por qué no antes? El versículo 7 dice: y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas. ¿Qué hace Dios cuando uno ora? Dios a uno lo escucha, y si lo escucha le responde, porque dice Mateo capítulo 7 versículo 7: pedid y se os dará. Cada vez que uno ora, Dios responde. Entonces clamaron, cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová, mire, envió a los hijos de Israel un varón profeta. Y si envió un varón profeta, ¿qué trae el varón profeta en su boca? Pues la palabra. Cuando yo clamo, Dios me manda palabra. No, yo no quiero palabra. Yo lo que quiero es que el Señor me libre de mano de los madianitas. Y Dios dice: si no recibe mi palabra, no hay liberación de los madianitas. Porque el facilismo indica que yo quiero que Dios me libere de mis problemas, pero yo no quiero acercarme a Él. Yo quiero que Dios me libere de los problemas, que Dios me bendiga, que Dios me saque del lío en el cual yo me encuentro, pero no quiero acercarme a su palabra. Yo no quiero consagrarme a Él, yo no quiero comprometerme con Él. Y Dios dice: si no hay compromiso conmigo, si no hay acercamiento a mí, si no se consagra a mi palabra, si no cambia de vida, no hay respuesta. Porque precisamente por esa pecaminosidad es que Dios permitió la presencia de los madianitas. Es un pueblo que quiere que Dios lo bendiga, pero no quiere dejar de pecar. ¿Cómo le parece? Es un pueblo que quiere bendición, como Adán y Eva, que se escondieron en el huerto, que Dios pase, no nos vea y Dios se va. Y después salimos, en pecado estamos, pero seguimos viviendo dentro del huerto. Y al seguir viviendo dentro del huerto, seguimos disfrutando de la bendición del huerto.
Y cuando Dios aparezca, usted se esconde allá y yo me escondo acá. Dios va a pasar, no nos va a ver, seguimos en pecado, pero seguimos en bendición. Y Dios dice a eso, no, no. Ay, Dios me vio, claro. Agar llamó a Dios el Dios que todo lo ve, el Dios que me ve. Ellos se escondieron, par de ilusos. ¿Para qué se escondían? ¿Para que Dios no los viera? Y a veces nos escondemos. ¿Y nos escondemos detrás de qué? A veces nos escondemos hasta detrás de las mismas actividades de la iglesia y creemos que Dios no nos ha visto. No, Dios no lo ha visto. Mentiras. Dios lo ve todo. Lo sabe absolutamente todo. Se puede engañar a su hermano. Al que está ahí a la derecha o a la izquierda, usted lo tiene engañado. Mira el marido a la esposa, ¿cómo así? Pues no sé. Es broma. Pero uno puede engañar al prójimo, claro. Hay 1000 estrategias para engañar al prójimo. Un sermón que se llama 1000 estrategias para engañar al prójimo. Pero engañar a Dios, no, eso no se puede. Dios todo lo sabe, Dios todo lo ve, Dios es omnisciente, Dios todo lo escucha. Olvídese. Los israelitas estaban completamente equivocados. Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de la casa de servidumbre. O sea, el mismo que los metió en la esclavitud madianita, los había sacado en el pasado de la esclavitud egipcia. Pero requisito para que Dios saque a una persona de la esclavitud, que es la contracara del por qué Dios permite que los madianitas tomen control sobre los israelitas. Un cambio de vida, ¿cierto? La santidad. Los israelitas hicieron lo malo delante de los ojos de Dios y Dios los entregó en manos de los madianitas. ¿Y cómo entonces Dios los sacó del dominio egipcio? Pues porque clamaron a Jehová, creyeron en Jehová, se consagraron a Jehová, Dios les envió a Moisés y así salieron de la esclavitud egipcia. Dese cuenta que no es tan complicado desde el punto de vista divino, pero sí es complicado cuando uno lo quiere llevar a la práctica. El versículo 9 dice: os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros y os di su tierra. Dios se manifiesta como el que: yo lo libré de mano del egipcio, yo lo libré de mano del asirio, yo lo libré de mano del babilonio, yo lo libré de mano del griego, del romano, yo lo libré del pecado, porque no es la voluntad divina que uno ande esclavo de nada. No es la voluntad divina que uno ande estancado por alguna situación, no es la voluntad de Dios. La única esclavitud aceptable desde el punto de vista del espíritu es la esclavitud ¿a quién? A Cristo. Pablo, siervo o esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. ¿Dónde está escrito? Qué bonito. Romanos 1:1. Esa es la única esclavitud que es buena, ser esclavo de Cristo. Cualquier otra esclavitud, o a nivel económico, laboral, sentimental, emocional, sexual, de vicios, de mañas, de hábitos, de obras de la carne, eso no es de Dios, no es la voluntad de Dios. Versículo 10: y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios, no temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Es decir, no es mi voluntad de Dios, no es mi voluntad su estancamiento, pero usted es un masoquista y le encanta botarse de cabeza en el estancamiento. ¿Por qué? Por causa de su desobediencia, por causa del pecado. O sea que una de las razones, o la fundamental razón del por qué nos estancamos en la vida es por causa de qué. Dese cuenta. Pero yo, ¿por qué me encuentro estancado? Si haga el loco. Vuelvo y se lo repito así. Pero yo, ¿por qué me encuentro estancado? Respóndale: si hagas el loco o hagas la loca. Hagas el que no sabe por qué está estancado. Haga el que no sabe por qué es que no avanza en la vida. Haga el que no sabe por qué es que no levanta cabeza. Haga el que no sabe por qué toca hacer un montón de sacrificios para lograr sobrevivir en esa área, y por qué realmente no extendemos alas, como alas de águila, como alas de paloma, como dice la Sagrada Escritura, y volamos en prosperidad o volamos en sobreabundancia. La razón fundamental es ¿cuál? El pecado, porque no es la voluntad de Dios que nosotros estemos estancados.
Eso como primer punto. Dios no quiere mi estancamiento. Le manda a decir con el profeta: yo no soy el Dios que estanca, yo soy el Dios que saca del estancamiento. Lo saqué del estancamiento egipcio y lo saqué de los diferentes estancamientos, pero a ustedes les encanta estar estancados. ¿A quién le encanta estar estancado? ¿A quién le encanta estar estancado? No. Entonces, ¿por qué estamos estancados? Porque de alguna manera estamos desobedeciendo, o de alguna manera estamos en contraposición de lo que la Sagrada Escritura está diciendo que tenemos que hacer. Segundo punto del sermón. Segundo punto del sermón. En este segundo punto aparece otro paradigma. El primero tiene que ver con que de pronto es la voluntad de Dios que yo me estanque. Respuesta de Dios: no, si usted está estancado, la culpa es suya. Primer paradigma que se rompe: no es la voluntad de Dios mi estancamiento. Si estoy estancado, fundamentalmente es por causa de la desobediencia, y lo que yo tengo que hacer es obedecer a Dios. Al obedecer a Dios, ¿qué hace Dios con mi estancamiento? Lo quita. Muy bien. Segundo paradigma. Versículos del 11 al 13, ya le doy el nombre del segundo punto. Versículos del 11 al 13. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Aparece Gedeón mencionado, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Pues salía de una de esas cuevas, de una de esas grutas, y comenzaba a sacudir el trigo. ¿Para qué? Para esconderlo de los... Porque recuerde que todo lo que veían los madianitas por ahí, lo levantaban, se lo llevaban, ¿sí? Lo destruían. Ahí está Gedeón. Dese cuenta que Gedeón sale de la cueva, sacude el trigo y vuelve a entrar a la cueva. ¿Es valiente? ¿Cómo lo cataloga? Pues sí, allá abajo están los madianitas, por el otro lado están los otros enemigos, los hijos del oriente por allá con su serenata. Es broma, pero es que eso de hijos del oriente yo lo he escuchado varias veces. Y sale, sacude el trigo y vuelve y se esconde. No, o sea, de valiente no tiene nada. Al menos de valiente frente a los madianitas no tiene nada. De valiente frente a los enemigos no tiene absolutamente nada. Versículo 12. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A mí me llama la atención cómo el Señor llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Cómo le va a decir a Gedeón que es un varón esforzado y valiente si nos acabamos de dar cuenta que es todo lo contrario? Entonces, ¿por qué Dios no lo llama varón, gallina, cobarde y temeroso? ¿Por qué no lo llama así? Porque donde lo llame así, lo único que le faltarían son las plumas. No, o sea, es que eso era Gedeón, era un gallina, era un cobarde, era un miedoso. A él le daba pena todo, vergüenza todo. Se escucharon cascos de caballos. ¡Ay, los madianitas! ¿Qué hace? Pues para la cueva, hay que escondernos. Y el trigo, allá lo dejé botado, no hay que venir los madianitas. No es ni valiente ni esforzado. ¿Por qué Dios le dice varón esforzado y valiente? ¿Por qué? Sí, pero le doy a que hable más duro porque... ¿Por qué? Alentarlo, bien. ¿Por qué? ¿Por qué más? Para mostrar Dios cómo quería que fuera Gedeón. La voluntad de Dios para con Gedeón. ¿La voluntad de Dios es que esté estancado? No. ¿Que sea cobarde? No. La voluntad de Dios es que sea esforzado y que sea valiente. Y este cuenta, según la Sagrada Escritura, la persona cobarde nunca llegará a convertirse en una persona valiente hasta que no comience a confesar que es valiente. Diga el débil, fuerte soy. Si el débil sigue diciendo que es débil, seguirá siendo débil, morirá débil, en situación de debilidad. Pero diga el débil, fuerte soy. Aquí diga el cobarde y el que no tiene fuerzas, que es esforzado y es valiente. Diga conmigo: yo soy esforzado y yo soy valiente. ¿Qué tiene usted que confesar en medio del miedo, en medio del pánico? Porque hay situaciones de miedo todos los días, situaciones de pánico todos los días, situaciones de angustia todos los días. ¿La está sintiendo? La está sintiendo, pero usted tiene que confesar lo contrario,
Está lleno de miedo, estoy valiente. No tengo fuerza, tengo fuerza. El Señor multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna, siempre y cuando el que no tiene ninguna fuerza lo declare. La declaración de la palabra de Dios, la publicación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿cierto? Son versículos que están ahí y son para usarlos, como ya lo hemos aprendido en otras oportunidades. Bien, el versículo 13. Y Gedeón le respondió, mire, ese es un cobarde, miedoso, gallina. Y en el versículo 13 usted va a notar otra característica de Gedeón. Porque cómo es que aparece el ángel de Jehová y le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón responde así, de esta manera. Usted lo va a catalogar. Y Gedeón respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, no nos sacó Jehová de Egipto y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas? Catalóguelo. Descarado, conchudo, cínico. ¿Le echa la culpa a Dios? Raro, ¿no? Otro personaje que en la Sagrada Escritura todo lo que le pasaba le echaba la culpa a Dios. Job. Y aquí tenemos a Gedeón la misma. Eso es una maña de nosotros. Todo lo que nos pasa le echamos la culpa a Dios. Si Jehová estuviera con nosotros, entonces ¿por qué tenemos los problemas que tenemos? Si Jehová estuviera con nosotros, nosotros no tendríamos a los madianitas encima. Si Jehová realmente estuviera conmigo, yo estaría en otra posición. ¿Dónde están las maravillas de Dios? ¿Dónde está la liberación de Dios? ¿Dónde está Dios sacándome del estancamiento? Conchudo, sinvergüenza, no está reconociendo lo que se dijo en el versículo 1, que estaban estancados, pero ¿por culpa de qué? Por culpa de su pecado. Aquí omite el pecado, no reconoce el pecado, ¿y a quién le echa la culpa? Pues no se va a echar la culpa a él mismo. Es un individuo que está en una situación de no arrepentimiento. Como no se está arrepintiendo, le echo la culpa a otro. Si yo me arrepiento, me toca culparme a mí mismo. Prefiero culpar a otro. ¿A quién? A Dios. La culpa de los madianitas es suya, Señor. La culpa de que yo esté viviendo en una cueva, en una gruta, es suya, Señor. La culpa de que yo esté aquí como medio acobardado, temeroso, timorato, sacudiendo trigo y mirando que no venga nadie por ahí para esconderme después, es suya, Señor. Ese es otro paradigma. ¿Cuál paradigma? ¿O cuál forma de pensar o cuál patrón de comportamiento? El patrón de pensar que enseña, el patrón de pensamiento que enseña que yo salgo del estancamiento cuando Dios quiera. Es decir, eso está en las manos es de Dios. Si yo estoy estancado es porque Dios me tiene estancado y yo salgo del estancamiento cuando Dios quiera. O sea, eso es obra de Dios, es obra de Cristo, es obra del Espíritu Santo. A ese patrón o a ese modo de pensar o a ese paradigma, bien lo podríamos llamar un paradigma espiritualista. No es espiritista, porque el espiritista invoca espíritus, sino espiritualista porque para él todo es espíritu, para él todo es Dios. ¿Sí? Entonces tiene un problema, Dios. ¿Cierto? Tiene un problema económico, Dios. Tiene un problema laboral, Dios. Tiene un problema conyugal, Dios. Tiene un problema familiar, Dios. Todo problema para él, la solución está en ¿quién? En Dios. O sea, Dios es el que tiene que hacer, para que nos entendamos. Y en ese paradigma, él, Gedeón, no tiene que hacer nada, porque todo lo que tiene que hacer es ¿quién? Dios. ¿Es correcto ese paradigma? ¿Qué dice usted? Cuando decimos hay que dejarle todo en las manos a Dios, muy bien, pero ahí usted está diciendo que usted tiene que hacer algo. ¿Qué tiene que hacer? Le repito la frase, hay que dejarle todo en las manos a Dios. Muy bien, pero ahí usted está diciendo que usted tiene que hacer algo. ¿Qué? Dejarle las cosas en las manos a Dios. O sea, hay una acción que usted tiene que realizar. Pero el espiritualista dice, hay que dejarle todo en las manos de Dios, pero no le deja nada en las manos a Dios. Orar y entregarle este problema a Dios, pero ni ora. ¿Por qué? Porque si yo oro estaría actuando yo, y si actúo yo de pronto actúo en la carne, mejor no hago nada. ¿Cómo le parece el paradigma? Vaya, busque de Dios. No, si Dios me quiere bendecir, Él me va a bendecir sin necesidad de que yo vaya a la iglesia. Pídale que Él responde. No, si Él me quiere bendecir, Él me va a dar sin necesidad de que yo ore. Eso es espiritualista.
que nosotros molestábamos hace un tiempo atrás con el super espiritual. ¿Sí? El individuo super espiritual, esa terminología ni bíblica es, pero el super espiritual cree, está convencido de que el único que tiene que obrar es Dios. El único que tiene que hacer es Dios y él no tiene que hacer absolutamente nada. Si éste se queda esperando que Dios actúe sin necesidad de que el ser humano actúe, ¿va a salir del estancamiento? ¿Qué va a hacer Dios? Dios no va a hacer. ¿Qué está haciendo ahí, en esa esquina? Esperando. ¿Qué está esperando? Que Dios me saque del estancamiento. ¿Qué le responde usted? Ahí se va a quedar esperando que yo lo saque del estancamiento. ¿Qué está haciendo ahí, parado en esa esquina, contra ese poste? Estoy esperando a que Dios me haga crecer espiritualmente. Respuesta suya. ¿Qué está esperando en esa esquina recargado contra ese poste? Estoy esperando que Dios me prospere económicamente. ¿Sí? ¿Estamos captando la idea? ¿Qué le responde a usted a una persona que está en una esquina recargado contra un poste esperando que Dios lo prospere económicamente? No, es que yo tengo mucha fe, hermano. Yo tengo la fe de que aquí recargado contra este poste el Señor me va a prosperar económicamente. Esa es mi fe, hermano. Yo tengo una fe grande, tengo un espíritu grande. ¿Qué le responde usted? ¿Eso es fe? ¿Eso es espiritualidad? ¿Conoce a alguien así? No hace nada, no se mueve, no trabaja, pero tiene una fe. Tiene una fe que Dios lo va a sostener y lo sostiene a través de la mamá alcahueta, a través de la abuela alcahueta. Pero dice, ¿sí es mi fe? Ahí llegó mi mamá. ¿Huevos o sándwich? ¿Eso es bendición de Dios? ¿Provisión de Dios? De ninguna manera. No, la Biblia es clara al decir, si usted quiere una siega, una cosecha, deje de mirar a las nubes. ¿Qué entiende ahí? Sí, si usted quiere siembra, cosecha, frutos, sobreabundancia, deje de mirar a las nubes. El que mira a las nubes no cegará, dice la Sagrada Escritura. Pues ¿cómo va a cegar? Ese que está mirando las nubes, ¿qué está esperando? ¿Qué está esperando? Quiere una siega, ciega es plata, ciega es prosperidad, ciega es sobreabundancia. Está mirando las nubes. ¿Qué está esperando? Que le caiga. Muy bien, que le caiga del cielo, que le caiga un maletinado, que le caiga la cosecha de encima, del cielo. ¿Le va a caer? La Sagrada Escritura es clara al decir, el que mira a los cielos no cegará, no tiene cosecha, no tiene fruto, no tiene sobreabundancia. ¿Por qué no tiene sobreabundancia? Porque se la pasa mirando al cielo, esperando que Dios lo haga, que Dios lo haga, pero que Dios lo haga todo. Muy bien, que Dios lo haga todo. Y Dios no hace todo. Dios no lo hace todo. Completando el ejemplo, pues si usted quiere la siega, tiene que dejar de mirar al cielo y ir a sembrar, ir a trabajar. No, mi fe es que yo no hago nada y Dios lo hace todo. Ahí se quedará esperando. Primer paradigma que rompemos esta noche. La voluntad de Dios es mi estancamiento. Lo rompemos. No, Señor, la voluntad de Dios es mi progreso, según la Biblia. Segundo paradigma que rompemos esta noche. Dios lo hace todo. Para sacarme del estancamiento, Dios lo hace todo, yo no tengo que hacer nada. Yo me la puedo pasar mirando a las nubes y Dios me va a dar la siega. Segundo paradigma. No, Señor, Dios no lo hace todo. Dios hace. Si no hace todo, pero Dios sí hace, eso quiere decir que Dios hace una parte, la parte que le corresponde, lo que Él ha prometido hacer. Hasta ahí. Por eso es que Gedeón está estancado, porque estaba esperando ¿qué? Que Dios le hiciera todo. Que Dios le gritara allá desde el valle, ya, los acabé, vengan. Y Gedeón y los israelitas, bueno, el Señor peleó la batalla, no tuvimos que hacer nada. Y Dios dice, no, Señor, o sí como no, o como usted lo quiere interpretar. Tercer punto del sermón. Tercer punto del sermón. Versículos 14 y 15. Versículo 14 dice, y mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Versículo 15, entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel?
he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Ahí encuentra usted otro paradigma. ¿Quién estaba hablando ahí en esos versículos? ¿Quién? Mirándole Jehová le dijo. ¿Quién está hablando? Dios. Ahí es otro paradigma. Ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Ve con esta tu fuerza. ¿Cuál fuerza? Dios le dice a Gedeón, vaya con esa su fuerza y libre a Israel de mano de los madianitas. ¿Cuál fuerza? ¿Cuál fuerza? Con esta tu fuerza, le dice. La suya. ¿Cuál? No tiene. O sea, él no tiene fuerza contra los madianitas, pero sí demostró que está muy bravo con quién. Entonces, como está tan bravito, lo entendió muy bien. Como Gedeón está tan bravito, es que si usted se me apareciera aquí, yo hasta lo cojo y yo. No, está bravito. Gedeón está muy bravo. Como Job en el basurero, ¿no? Es que si Dios se me apareciera acá, yo hasta me levanto aquí. Estoy moribundo y todo desahuciado, pero yo me levanto aquí, yo le digo al Señor y le pongo los puntos sobre las íes y le enseño cuántos pares. Son 3, tan bravito Job. Y cuando el Señor se le aparece en el capítulo 38, ese Job que estaba desbaratadito ya, se termina de desbaratar. Le tiene que rogar a Dios en el capítulo 42, ya no hable más, Señor, ya no hable más, yo me arrepiento, en ceniza y silicio. Lo mismo es Gedeón. Tan bravito, pero cuando viene un madianita o una malecita, ¿qué hace? Se esconde. Pero vino el Señor, viene el ángel de Jehová, viene el mismo Señor. El Señor le dice, bendito de Jehová, el Señor está con usted. Y dice, si el Señor estuviera conmigo, yo no estaría pobre. Si el Señor estuviera conmigo, yo no estaría viviendo en una cueva. O sea, es un desagradecido completo con el Señor. Es grosero con el Señor. Está bravito con el Señor. Y el Señor le dice, bueno, ya que está tan bravito. No, yo imagino el Señor escondido por ahí de una piedra. No, porque es que Gedeón está bravo. Y el Señor se intimida cuando uno se pone bravo. Entonces el Señor así, uy, ¿está bravo? Sí, estoy bravo. Pues vaya con esa su fuerza y pelee contra los madianitas y libere a Israel del cautiverio. Respuesta de Gedeón. No estoy tan bravo. Ya me estoy contentando, dice. Respuesta de Gedeón. Mire que la entendió el sarcasmo. ¿Dios es sarcástico o no es sarcástico? ¿Qué dice usted? ¿Sí? ¿Y nosotros somos sarcásticos o no somos sarcásticos? ¿Dios hace bullying o no hace bullying? ¿Qué cree usted? Sí, por eso nosotros lo hacemos, porque es de Dios. Entonces le respondió, Señor mío, mire, la entendió. Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? O sea, está bravito, pero ¿sí? Está rabioso, pero no le alcanza, ¿cierto? Está todo fiero, todo furioso, pero no le alcanza. ¿Para qué? Para pelear contra los amalecitas. Eso es lo que Dios le dice a uno cuando uno está bravo. Si Dios le encuentra una hora, está muy bravo. Sí, estoy muy bravo. Pues va a solucionar su problema con esa braveza que tiene. Si con esta braveza pudiera solucionar mi problema, yo lo he solucionado hace rato. Ahí encuentra usted el otro paradigma. En la respuesta de Gedeón, no en lo que Dios está diciendo, porque lo que Dios estaba diciendo era para hacerle caer en cuenta algo a Gedeón, sino en la respuesta de Gedeón, ¿yo con qué quiere que salve a Israel de mano de los madianitas? Yo soy de una familia pobre y soy el menor de mi familia, o sea, yo en mí no tengo fuerza. Pero este es otro posible paradigma. ¿Cuál? El que cree que si voy a salir del estancamiento, todo lo tengo que hacer yo. El anterior era, todo lo tiene que hacer Dios. Y el de ahora es, todo lo tengo que hacer yo. ¿Cómo le parece ese paradigma? Si voy a prosperar, todo lo tengo que hacer yo. Si voy a salir del estancamiento, todo lo tengo que hacer yo. Si voy a obtener o a materializar bendición, todo lo tengo que hacer yo. Ahí en ese caso, Dios no hace nada, todo lo hago yo. ¿Cómo le parece? Entonces, en ese caso, usted no encontraría al individuo en la esquina recostado contra el poste mirando al cielo, sino que encontraría a Dios en la esquina contra el poste mirando al cielo.
Y usted le pregunta a Dios, ¿qué está haciendo acá? Y dirá, estoy esperando que Luz del Mar lo haga todo para salir adelante. ¿Por qué Luz del Mar? Bueno, entonces estoy esperando que Gloria lo haga todo para salir adelante. ¿Por qué Gloria? Bueno, estoy esperando que Liliana, que Natalia lo hagan todo para salir del estancamiento. Y usted le responderá a Dios. ¿Usted le responderá a Dios? Ahí se quedará. Lo mismo, Señor, ahí se quedará esperando. ¿Cuándo, en caso de que me toque a mí hacer el 100%, cuándo se logrará? ¿Cuándo lo haría? Nunca. Es más fácil que Dios haga el 100% de algo, pero tampoco lo va a hacer. ¿Por qué? Porque Él ha prometido que no lo haría. Él ha prometido, si usted no hace la parte que le corresponde, yo no hago la parte que me corresponde. Recuerde que toda promesa de Dios tiene dos partes. Lo que Dios ha dicho en la Sagrada Escritura como promesa tiene dos partes. La primera parte es lo que yo hago. La segunda parte es lo que Dios hace. En Mateo 7:7, coloquémoslo ahí por favor, Mateo 7:7. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien, dice, la primera parte, hasta el punto y coma. Pedid y se os dará, dése cuenta. Encuentre el paradigma espiritualista solito. En la primera frase está el punto y coma. ¿Cuál sería? El espiritualista, o sea, el que está en la esquina recostado contra el poste esperando que Dios lo haga todo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Muy bien, muy bien. Se me va a dar sin que yo pida, sin que yo haga nada. Dios sabe mi necesidad, así que Dios me va a responder sin necesidad de que yo pida. Ese es el espíritu. No tengo que hacer nada, no tengo que orar, no tengo que pedir, no tengo que buscarlo, no tengo que congregarme, no tengo que pagar ningún precio, no tengo que hacer ningún sacrificio. El Señor me va a dar. Pero eso no lo dice el versículo. El versículo dice, pedid y se os dará. O sea, sí se os dará, pero después de que pide. Ahora encuentre el otro paradigma, el que enseña que todo lo tiene que hacer el hombre. Si todo lo tiene que hacer el hombre, pues entonces no va a pedir, porque todo lo tiene que hacer el hombre. Entonces, ¿para qué le pido a otro? ¿Para qué le pido a Dios si todo lo tengo que hacer yo? Son extremos de pensamiento, son extremos de ideologías, son extremos de paradigmas. No es cierto que todo lo hace Dios, y no es cierto que todo lo tengo que hacer yo. Entonces, ¿cuál es la verdad? La verdad es pedid y se os dará. ¿Cuál es mi parte? Pedir. ¿Y cuál es la parte de Dios? ¿Fácil entenderlo o difícil entender? ¿Cómo salir del estancamiento? Pues para salir del estancamiento, el hombre tiene que hacer una cosa y Dios tiene que hacer otra cosa. Y Dios no va a hacer la parte que le corresponde, porque dése cuenta que el se os dará es el punto 2, mientras que pedir es el punto 1, y quien tiene que pedir soy yo. O sea que al que primero le toca actuar, al que primero le toca hacer para salir del estancamiento, ¿es a quién? A mí. Teniendo la fe de que en la medida en que yo haga, Él hace. Muy bien. Cuando el que está mirando a las nubes entiende esto, ¿qué hace? Excelente. Cuando el que está mirando a las nubes, porque está esperando en Dios, de todas maneras cree en Dios. Cuando el que está mirando a las nubes entiende esto, ¿qué va a hacer? Porque quiere cosecha. ¿Se va a qué? ¿Se va a qué? Se va a sembrar. El texto dice, uno es el que siembra, complete. Otro es el que... ¿Esa qué versión es? Uno es el que siembra, otro es el que riega y eso lo sacaron de la Biblia de Luz del Mar, yo creo, que dice que el apóstol Ricardo, el día que preguntábamos. Menos mal que ya cambió. No, ya no tiene la Biblia. Por algo. Por algo, sí, por algo será, porque esta Biblia estaba como rara, como torcida. Muy bien. Muy bien, otra vez. Uno es el que siembra,
Otro es el que riega. Pero Dios es el que da el... Ah, uno es el que siembra, otro es el que riega, otro es el que recoge, otro es el que lleva en carretilla, otro es el que empaca en un bulto, otro es el que vende, otro es el que compra, otro es el que pela, otro es el que come, otro... No, ¿qué es eso? Por favor. Uno es el que siembra, otro es el que riega y Dios da el crecimiento. ¿Cuál es la parte de Dios? Dar el crecimiento, pero ¿cuál es la parte de nosotros? Sembrar y regar. Dese cuenta que por todo lado en la Sagrada Escritura encuentra que Dios hace una parte, pero que el hombre tiene que hacer otra parte. Que el primero que tiene que hacer es ¿quién? El hombre, o sea, póngaselo. O sea, yo, si yo quiero salir del estancamiento, si yo quiero provocar una restauración, no, si yo quiero una restauración, tengo que provocarla. ¿Y cómo provoco una restauración? ¿Cómo provoco la prosperidad? ¿Cómo provoco la sobreabundancia? La provoco haciendo lo que tengo que hacer. ¿Y cómo llego a saber lo que yo tengo que hacer? ¿Cómo? ¿Cómo llego a saber lo que yo tengo que hacer? Escudriñando la Biblia. Con eso dejará de decir que uno es el que siembra, otro es el que riega, otro es el que cosecha, otro es el que empaca, otro es el que vende, otro es el que empaca en contenedor, otro es el que lo lleva en un avión, otro es el que... ¿Qué es eso, por favor? ¿Qué versión usa usted? Esa ya es una traducción demasiado moderna, traducción mundana de la Sagrada Escritura, ¿sí? No, Reina Valera 1960 o algo parecido, por favor. Jueces capítulo 6, versículo 16, y comenzamos a entender algo. Parece que Gedeón al fin como que lo entendió, como que las cogió. El grosero, el sinvergüenza, el cínico ese, como que lo entendió en algún momento. Jueces capítulo 6, versículo 16, ¿ya lo tiene? Bien, el versículo 16 dice: Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Cuando dice ciertamente yo estaré contigo, yo, Dios, estaré contigo, el hombre, y derrotarás, ¿quién? El hombre, a los madianitas como un solo hombre. ¿Cómo lograría derrotar a los madianitas como si fueran un solo hombre? Pues porque Dios, pero en ese versículo dése cuenta que hay una unión de dos. ¿Sí? En ese versículo está Dios actuando y Gedeón actuando. Ahí, aunque Gedeón no haya dicho, parece que lo captó, parece que lo entendió. ¿Por qué? Porque en Jueces capítulo 7, versículos del 15 al 18, usted se encuentra con esta belleza que vamos a leer. Jueces 7, del 15 al 18. Ahí tiene el versículo 15. Cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, adoró. Y vuelto al... Mire, está adorando. O sea, ¿qué pasó con lo grosero? ¿Qué pasó con lo grosero? Se le quitó. ¿Y por qué se le quitó? Porque entendió algo. ¿Qué entendió? Que él tenía que hacer algo para que Dios hiciera algo. Muy bien. Adoró. Y vuelto al campamento de Israel dijo: levantaos, porque Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Mire que lo entendió. Jehová ha entregado el campamento de Madián en vuestras manos. Jehová entrega, pero en sus manos. Si usted examina el contexto, se va a dar cuenta que en la medida en que los israelitas clamaban, oraban y adoraban, el Señor colocaba miedo, terror, pánico en el campamento de los madianitas. Estaban asustados y ellos no entendían por qué. Y estos oraban y ellos tenían miedo. Y estos adoraban y los otros tenían miedo. Y estos clamaban y los madianitas tenían miedo. Cuando fueron a enfrentar a toda esta legión de soldados madianitas, no iban sino 300 israelitas. Y cuando esa legión de soldados madianitas vieron a los 300 israelitas, se acobardaron y salieron corriendo. ¿Salieron corriendo? ¿Una legión de soldados sale corriendo de 300 soldados? ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Señor estaba desbaratando
el ejército de los madianitas, colocando en ellos miedo. ¿Colocado en los otros qué? Valentía. ¿Cuándo? Cuando rompieron paradigmas equivocados y entendieron el paradigma correcto. Versículo 16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. Y les dijo: miradme a mí y haced como hago yo. He aquí que cuando yo llegue al extremo del campamento, haréis vosotros como hago yo. Yo tocaré la trompeta, y todos los que estarán conmigo, y vosotros tocaréis entonces las trompetas alrededor de todo el campamento. Aquí viene la belleza de frase. Y diréis: por Jehová y por Gedeón. ¿Por qué la frase? Y la frase es buena. Y la frase es buena. Y la frase es buena. ¿Sí? No se puede criticar de mala manera. La frase es buena, la frase es excelente. Cuando usted lo entiende, usted dice: lo cogí, lo capté, ya entiendo. Los soldados tenían que gritar en el campo de batalla: por Jehová y por Gedeón. ¿Por qué por Jehová y por Gedeón? ¿Por qué no gritan solamente por Jehová? ¿O por qué no gritan solamente por Gedeón? Creo que lo entendió, ¿cierto? No pueden gritar solamente por Jehová, porque no era solamente Dios actuando. Dios no actúa si nosotros no hacemos nada. Y no podían gritar por Gedeón, porque le estarían dando toda la gloria ¿a quién? Al hombre. Entonces Dios no hizo nada aquí. El que nos liberó fue Gedeón, y Gedeón no tenía fuerza para liberarlos. Le salía corriendo a cualquiera. Eso en Jueces capítulo 7, versículos del 15 al 18. El versículo 20 dice lo siguiente: y los 3 escuadrones tocaron las trompetas, y quebrando los cántaros tomaron en la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas con que tocaban, y gritaron. ¿Qué gritaron? Por la espada de Jehová y de Gedeón. Es un principio que Gedeón aprendió y se lo transmitió a los 300. Y cuando los 300 entienden esto y van al campo de batalla, son fuertes. Cuando los 300 entienden esto y van al campo de batalla, son imparables. Cuando los 300 entienden esto, van al campo de batalla y son invencibles. Cuando los 300 entienden esto y van al campo de batalla, son indestructibles. Indestructible, invencible. ¿Por qué? Porque entienden que Dios está obrando en ellos, ya que ellos están haciendo la parte que les corresponde. Y cuando el cristiano entiende esto, también se torna invencible, indestructible, poderoso. Cuando se encuentra la promesa y hace la parte que le corresponde, tiene que creer que Dios inmediatamente hace la parte que ahora le corresponde a Dios. Y esta es la forma correcta de salir del estancamiento en donde uno se encuentra. Desde la filosofía le enseñan a uno: la forma de salir del estancamiento es por medio de la acción, por medio de la actividad. Estancamiento quiere decir que está quieto. Estancamiento quiere decir que no se mueve. ¿Quiere salir del estancamiento? Pues muévase. Eso es muy fácil decirlo. Pero muévase en qué dirección. Muévase haciendo qué. Muévase haciendo lo que la Biblia dice que tiene que hacer para salir de la arena movediza donde se está hundiendo. Pero no solamente se refiere a la acción del hombre, sino, reiteramos, también a la acción de Dios. Y Dios ha dicho: aquí me quedo en esta esquina, recostado contra este poste, hasta que usted actúe. Si usted no se mueve, yo no me muevo. Demostrémoslo. Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Versículo 20. Es decir, el último versículo del Evangelio según San Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 20. Cuando el cristiano entiende este principio, de ahí en adelante le fluye. ¿Le fluye qué? Le fluye todo. Marcos capítulo 16, versículo 20. Y con esto yo voy cerrando.
¿Ya lo tiene? ¿Aquí? Bien. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Y cierra el versículo diciendo, ¿qué significa qué? Así es. Me encanta que no diga así sea, así será, no, así es. Eso es como Cristo diciendo, de cierto os digo. La manera abreviada de decir de cierto os digo es decir amén. O sea, es una verdad absoluta lo que está escrito en Marcos 16:20. ¿Qué enseña? Que ellos, ¿quiénes son ellos? Sí, mire, lea el versículo 14. Finalmente se apareció a los 11 mismos, o sea, está hablando de los apóstoles, muy bien. Ahora sí, versículo 20. Y ellos, o sea, los apóstoles, ¿qué hicieron? Salieron. ¿Salieron a qué? Ahí dice, predicaron en todas partes. ¿Eso qué paradigma es? Sí, muy bien. El que dice que hay una parte que la hago yo. Muy bien. Ellos salieron, predicaron en todas partes. Después dice, ayudándoles el Señor. ¿Eso qué paradigma es? Lo que le toca hacer a Dios. Pero ¿cuándo lo hace Dios? ¿Antes o después? Después. Si lo hiciera antes, no necesitaría la fe. Sobraría la fe. Si Dios lo hiciera antes, yo no necesitaría la fe. ¿Por qué necesito la fe? Necesito la fe para creer que cuando yo haga mi parte, Dios hará su parte. Para eso necesito la fe. Pongámoslo en términos sencillos, porque a veces por mucha teología y por mucha doctrina lo ponemos en términos muy complicados. Y usted tiene que ir esta semana a predicar en las diferentes casas, estudios bíblicos, células o CCIs. Y usted tiene que ponerla clarita. Y la manera como usted la va a poner clarita es diciendo lo siguiente: ¿para qué necesitamos la fe? Necesitamos la fe para creer que cuando yo haga mi parte, Dios hace la suya. Si Dios hiciera primero su parte y después yo la mía, yo no necesitaría la fe. Se me ha dado la fe para que yo sobreentienda que el primero que tiene que hacer algo soy yo. De manera que cada vez que hago mi parte estoy actuando en fe. Y ahí es cuando la Biblia dice que la fe se muestra es por las, pero ¿cuáles obras? Las que yo hago, o sea, la parte que me toca hacer a mí. Mire, cuando usted hace su parte sin ni siquiera decir tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe, por la fe, por la fe, por la fe, por la fe, no necesita decir nada de eso. Porque usted está orando y no tiene que por la fe, por la fe, por la fe. No, está orando, hombre. Y si está orando, ahí se está mostrando, se está manifestando, colocado de rodillas y haciendo su petición delante de Dios, se está mostrando su fe, o sea, su parte, su acción. No necesita decir que tiene fe, la está mostrando. Cuando usted ayuna, no necesita estar durante todo su ayuno, tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe. No, cállese, porque está mostrando con su ayuno que tiene fe. Cuando usted se congrega, no tiene que venir entrando, tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe, tengo fe, y se sentó y tengo fe y tengo. Cállese, deje de predicar, porque está demostrando con el solo hecho de venir y congregarse y estar despiertico, atento y participativo, está mostrando con el hecho de congregarse que tiene fe. ¿Y qué ha prometido la Sagrada Escritura? Dios galardona, complételo. Ah, mire, lo conoce. Dios galardona a los que le buscan. En ese texto, que es Hebreos capítulo 11, versículo 6, parte final. En ese texto, ¿quién obra primero? Dios galardona a los que le buscan. ¿Quién obra primero? Aunque la frase dice que Dios galardona de primeras, y después dice a los que le buscan, se sobreentiende que si yo no lo busco, pues Él no me galardona. Y se sobreentiende que si yo lo busco, pues Él me galardona. ¿Usted vino a qué? A buscarle.
¿qué le dice su fe? Bien, ¿usted vino a qué? ¿Qué le dice su fe? Él galardona a los que le buscan. Yo ya hice mi parte, Dios hace la suya. Ahora, es más posible, es más viable que yo falle en hacer la parte que me corresponde a que Dios deje de hacer la parte que a Él le corresponde. ¿Por qué? Porque su gloria está de por medio. Su reputación está de por medio. Mi reputación vaya y venga. Su reputación vaya y venga. Pero la reputación de Dios, cuando Dios ha dicho que su gloria, ¿no? Bueno, Dios ha dicho que su gloria es intocable. Dios ha dicho que su gloria no la comparte con nadie. Dios ha dicho que su gloria está por encima de cualquier cosa. Dios ha dicho que todo lo que hace es para la gloria de su nombre. Dios ha dicho que todo lo que hace es por amor de sí mismo. Dios ha dicho que todo lo que hace es por el puro afecto de su voluntad. ¿Cuánto le interesa a Dios su propia gloria? ¿Cuánto le interesa a Dios su propia reputación? Si Dios llega a fallar a su palabra, ¿qué pasa con su reputación? Si Dios llega a fallar en su palabra, a incumplirla, ¿qué pasa con su honra, con su buen nombre, con su reputación? No, eso queda por el piso. Y Dios dice, ni más faltaba. Ahí sí Dios se dice a sí mismo, Dios me libre, o sea, me libro a mí mismo de que eso me llegue a pasar. Por eso es más fácil, es más viable que yo falle en hacer mi parte. ¿Y es así o no es así? Muy bien, Dios galardona a los que le buscan. Yo no le busco. Pedid, se os dará. No oro. Dese cuenta. Cuando ayunéis, haga esto y haga lo otro, porque su Padre que ve en lo secreto le recompensará en público. No ayuno. Escudriñad las escrituras porque hay vida eterna y hay poder de Dios. No escudriño las escrituras. Sírvame y yo multiplicaré su pan y sus aguas y alejaré toda enfermedad de usted. No le sirvo. Dese cuenta que es más viable y pasa todos los días y a toda hora que nosotros dejemos de hacer nuestra parte a que Dios haga la suya. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo en esta noche? Y ya voy terminando. Lo que Dios está pidiendo es, si quiere que yo haga mi parte, si quiere que yo me manifieste en su vida, sí, pida, búsqueme, haga algo, muévase. Gedeón. Entonces Dios viene y Dios nos dice, yo estoy con ustedes. Y no falta el grosero que diga, si usted estuviera conmigo. Y Dios tiene que llevarlo por todo un curso a Gedeón para que Gedeón entienda que Dios no lo va a hacer todo, que Gedeón tampoco lo va a hacer todo, sino que eso es parte y que el primero que tiene que obrar es Gedeón. Bien, eso en Jueces capítulo 7 versículo 20, ¿cierto? Y pasamos después a Marcos capítulo 16 versículo 20. Y ahora leamos un versículo que hace un ratico comentábamos, pero lo vamos a dejar de una ahí en la pantalla. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 6, y con esto ya me despido. Primera de Corintios capítulo 3 versículo 6. Muy bien. ¿Quién está hablando ahí? Primera de Corintios, ¿quién está hablando ahí? Pablo. Y Pablo está diciendo, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. ¿Qué entiende ahí? La parte que hace Pablo como ser humano, la parte que hace Apolos como ser humano y la parte que hace Dios como Dios, pero Dios no va a hacer su parte, Dios no va a dar el crecimiento a menos que primero Pablo haya hecho lo que le toca y Apolos haya hecho lo que le toca. Dígale entonces esta semana a las personas que usted evangelice, que usted gane para Cristo y que usted discipule, a las personas que se estén quejando como Gedeón allá en el problema, que le estén echando la culpa a Dios, dígale, Dios no tiene la culpa la tiene usted, porque Dios ha prometido obrar después de que usted obre y usted no está obrando. Lo único que está haciendo es quejándose, lo único que está haciendo es renegando. Después vemos a Gedeón clamando y adorando, y le dice al pueblo, cuando vayan a la batalla digan, por la espada de, primero de quién, de Jehová, y por la espada de, ¿qué significa? Que Dios hace una parte
y yo hago la otra, menciona a Dios de primeras, por supuesto, por respeto, pero en el orden de aparición de las acciones está primero mi acción y después la acción de Dios. Póngase de pie, por favor.